A ver, pensemos en esto. ¿Qué define a un gran líder hoy en día? Ya no se trata de tener todas las respuestas, para nada. La clave está en hacer las preguntas correctas. Y justo de eso vamos a hablar, de una idea súper potente de Harvard Business Review sobre cómo el arte de preguntar puede de verdad transformar el liderazgo. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto. Esta cita de la CEO de Citi, Jane Fraser, le da justo al clavo, ¿no? Refleja perfecto el cambio radical que estamos viviendo. Con inteligencia artificial dándonos respuestas casi al instante, la verdadera ventaja competitiva se fue para otro lado. La habilidad más valiosa ahora mismo es saber qué preguntar. En esta nueva era, saber indagar se ha convertido en una habilidad esencial para liderar. Pero aquí viene lo curioso, la gran paradoja. A la mayoría de los profesionales, pues, nunca se les enseña formalmente a hacerlo. Se espera que aprendan sobre la marcha, y la verdad es muchas veces no es suficiente. Y ojo, que esto no es pura teoría, ¿eh? Líderes de la talla de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, ya viven así. Su enfoque no es dirigir dando órdenes, sino provocar el pensamiento, la exploración en sus equipos, a través de un cuestionamiento constante. Es un cambio de mentalidad total. Ok, muy bien. Pero ¿cómo le hacemos para empezar a preguntar mejor y de forma sistemática? Bueno, pues la clave está en un marco práctico que divide las preguntas en 5 categorías estratégicas. Pensemos en esto como un mapa para navegar cualquier desafío complejo que se nos ponga enfrente. Y aquí están. Primero, las investigativas, para entender la realidad. Luego, las especulativas, para imaginar el futuro. Las productivas, para planificar la acción. Las interpretativas, para encontrar el significado. Y finalmente, las subjetivas, para entender a las personas. Cada una es como una llave que abre una puerta distinta. La verdadera maestría está en saber cuándo usar cada una. Ahora sí, viene lo bueno. Porque la teoría suena muy bien, pero cobra vida cuando la vemos en acción. Vamos a meternos a cada uno de estos dominios con ejemplos reales que nos van a mostrar la enorme, enorme diferencia entre hacer la pregunta correcta y no hacerla. Venga, empecemos por el principio. Las preguntas investigativas. Piensen en estas como los cimientos de todo. Se trata de entender la situación a fondo, de no quedarse en la superficie. El error más común es no rascarle lo suficiente. Es básicamente el trabajo de detective para definir bien el problema. Y para que vean lo que pasa cuando esto falla, chequen este caso. Nadie se detuvo a preguntar algo tan básico como, oigan, ¿las medidas de los andenes son iguales en todos lados? Un detallito que en Francia costó 50 millones de euros. 50 millones. Una simple pregunta investigativa pudo haberlo evitado todo. Ok, pasemos a las siguientes, las preguntas especulativas. Si las investigativas son los cimientos, las especulativas construyen el futuro. Son el motor de la innovación. Nos obligan a salirnos de la caja, a romper con las suposiciones que nos limitan y a imaginar posibilidades totalmente nuevas. Y aquí hay un ejemplo que es espectacular. El equipo de Nueva Zelanda en la Copa América se atrevieron a preguntar, ¿y si en lugar de la fuerza de los brazos, usamos la potencia de las piernas? Esta simple pregunta rompió con décadas de tradición. Pero no pararon ahí. Se preguntaron, ¿qué más nos permite hacer esto? Y la respuesta fue, liberar las manos de la tripulación para hacer maniobras más rápido. Una victoria que nació, literalmente, de pura especulación creativa. A ver, tener una gran idea es una cosa, pero hacerla realidad, eso ya es otro boleto. Y justo ahí, justo en ese puente entre la idea y la realidad, es donde entran las preguntas productivas. Estas preguntas aterrizan la creatividad, se enfocan en el cómo. ¿De verdad tenemos lo necesario para que esto funcione? ¿Cuál es el plan de acción? Y Lego aprendió esto a la mala. En un intento por innovar para salir de una crisis, se lanzaron a crear de todo. Software, ropa, conceptos educativos, todo al mismo tiempo. No se hicieron las preguntas productivas clave como ¿tenemos la capacidad para gestionar tantos negocios tan diferentes? El resultado fue casi la bancarrota. Ok, a ver, hagamos un recuento. Ya investigamos, ya especulamos y ya planificamos. ¿Qué sigue? Pues dar un paso atrás y preguntar, bueno, ¿y todo esto qué significa realmente? Las preguntas interpretativas son las que convierten los datos en conocimiento profundo. Nos ayudan a conectar los puntos y a entender qué hay detrás de todo lo que encontramos. Este es un caso de libro de texto, de verdad. Los ingenieros de un fabricante tradicional vieron el primer sedán de Tesla y se burlaron de un pequeño defecto técnico. Se enfocaron en el qué, un espacio de 7 milímetros, pero nunca se hicieron la pregunta interpretativa, ¿ok? ¿Y qué significa que a pesar de este defecto, la gente se muere por comprarlo? Se les fue por completo la revolución que estaba pasando frente a sus ojos. Y bueno, llegamos a la última categoría, que es la más humana y muchas veces la que más se nos olvida, las preguntas subjetivas. Estas se meten con la parte emocional del negocio. Como dijo un CEO una vez,
Cuando fracasamos, casi siempre es porque no consideramos la parte emocional. Para entender esto, hay un ejemplo buenísimo. A finales de los 90, British Airways tenía un problema de imagen. La solución lógica, en teoría, era proyectar una imagen más global, más moderna. Así que decidieron quitar el icónico diseño de la bandera británica de sus aviones y reemplazarlo con arte de todo el mundo. Entonces, fíjense bien en esto. El análisis lógico en papel era perfecto, pero ignoraron por completo el factor humano, el subjetivo. No se preguntaron cómo se iban a sentir los empleados y los clientes más leales al ver desaparecer un símbolo nacional. La reacción fue tan, pero tan negativa, que el rediseño de 60 millones de libras tuvo que echarse para atrás. Bueno, ya entendimos los 5 tipos. Ese es el primer gran paso. Pero ahora viene el reto: aplicarlos. No se trata de hacer más preguntas nada más porque sí, sino de hacer las preguntas correctas en el momento correcto. La mayoría de los líderes tiende a preferir un estilo, y eso crea puntos ciegos. Uno de los mayores obstáculos para preguntar bien es este fenómeno llamado ignorancia pluralista. Es ese momento incómodo en una junta donde nadie entiende bien qué onda, pero como nadie levanta la mano, todos piensan, creo que soy el único que no está entendiendo. Y ¡pum!, se llega a un acuerdo falso que nadie quería en realidad. Es el enemigo silencioso de las buenas decisiones. Entonces, ¿cómo le hacemos para mejorar? El camino tiene 3 pasos bastante claros. Primero, autoconciencia. Hay que reconocer cuál es el estilo natural de preguntar. Segundo, adaptabilidad. Cambiar el enfoque a propósito según lo que pida la situación. Y tercero, colaboración. Si se sabe que hay un punto ciego, hay que buscar a alguien en el equipo que compense esa debilidad. Y con esto vamos cerrando. La idea más importante es dejar de ver el preguntar como una simple técnica. No lo es una capacidad fundamental. Piénsenlo como un músculo que hay que entrenar y fortalecer en todo el equipo, no solo en quien lidera. Y justo para cerrar esa idea, escuchen esto de Gilles Morel, presidente de Whirlpool de Europa, que lo resuelve perfecto. El objetivo final no es que el líder sea el único que hace preguntas, sino crear una cultura donde la curiosidad sea una fuerza colectiva que empuje a toda la organización. Bueno, ya recorrimos el qué, el por qué y el cómo de las preguntas inteligentes. Pero la reflexión de verdad importante no termina aquí, apenas empieza. Por eso queda una última tarea: pensar en ese desafío, el más grande que se tenga enfrente ahora mismo, y plantearse la pregunta: ¿cuál es la siguiente que se necesita hacer?